Hola, mi nombre es Joxmay Tobar y el nombre de mi trabajo de investigación es Voces emocionales en adolescentes víctimas de abuso sexual infantil que asisten a la consulta psicológica del ambulatorio María Antonia Bolívar del municipio San Felipe del estado Yaracuy. En el primer momento encontramos la aproximación al objeto de estudio. Desde la historia de la humanidad se han dado casos de abuso sexual infantil en niños, niñas, adolescentes y que para nadie es un secreto que esto se ha mantenido en secreto y que las víctimas de este abuso han tenido que sufrir en silencio las consecuencias emocionales de esta atrocidad. Para ello se realizó un estudio en el ambulatorio María Antonia Bolívar del municipio de San Felipe del estado Yaracuy, Centro Piloto de Atención a las Víctimas de Abuso Sexual Infantil, lo cual indagué de manera informal sobre el tipo de emociones que se viven en ella y también mediante conversaciones reconocí la importancia de escuchar atentamente a lo que ella dice. Fueron tres las informantes preliminares que expresaron la rabia, el dolor, la rabia, la culpa que le producía el recuerdo y sobre todo el suplicio de este recuerdo que allí se presenta lo que es la depresión, la soledad y el aislamiento que la conllevan a ir a consulta en el centro de salud. En este existen tres interrogantes. La primera interrogante es: ¿qué significado tiene las emociones para las adolescentes víctimas de abuso sexual infantil que asisten a la consulta psicológica del ambulatorio María Antonia Bolívar del municipio de San Felipe del estado de Yaracuy? La segunda interrogante es: ¿cómo comprender el significado de estas voces? Y la tercera interrogante es: ¿cómo generar las aproximaciones teóricas a través del hallazgo? También tenemos lo que son los propósitos. El primer propósito sería develar desde las voces emocionales en adolescentes víctimas de abuso sexual infantil que asisten a la consulta psicológica del ambulatorio María Antonia Bolívar del municipio San Felipe del estado de Yaracuy. El segundo propósito sería comprender el significado desde las voces emocionales en adolescentes víctimas de abuso sexual infantil que asisten a la consulta psicológica del ambulatorio María Antonia Bolívar del municipio San Felipe del estado de Yaracuy. Y el tercer propósito sería interpretar desde las voces emocionales en adolescentes víctimas de abuso sexual infantil que asisten a la consulta psicológica del ambulatorio María Antonia Bolívar del municipio de San Felipe del estado de Yaracuy. También tenemos lo que son las pertinencias de la investigación. Y en cuanto a lo que es en lo social, esto permite reconocer la importancia de este fenómeno en la sociedad. En cuanto a académico, la información recabada sirve como sustento para otras investigaciones. En cuanto a lo institucional, sirve de apoyo documental para el centro de salud. Y en cuanto a lo que es lo metodológico de la investigación, esto se fundamenta siguiendo los lineamientos de la Universidad Yacambú en el marco de la línea de investigación comportamiento humano. Esto basado en lo que es el programa de psicología en salud, con el propósito de poder desarrollar estrategias adecuadas para el abordaje correspondiente en la problemática. En cuanto a lo que es el segundo momento, acá tenemos la aproximación. En cuanto al segundo momento, tenemos lo que son los referentes teóricos y conceptuales. En los antecedentes tenemos lo que es Alarcón y otros. Esto en el 2018, con el proceso psicoterapéutico desde la perspectiva de las terapeutas que tratan el abuso sexual a menores de edad. En cuanto al segundo antecedente, tenemos de Lima y Flores, esto en el año 2017, con una perspectiva del trauma, el apego, las características de personalidad y resiliencia en víctimas adultas. En cuanto a lo que es referente teórico,
tenemos aquí Aguilar y García, esto con las consecuencias psicológicas del abuso sexual infantil. También tenemos a Cantón y Cortés en el 2015 con las consecuencias del abuso sexual infantil, esto en una revisión de las variables intervinientes. Y también tenemos a Choyun y Corral, esto en el 2006 con las consecuencias emocionales en víctimas de abuso sexual en la infancia. En cuanto a los referentes legales, tenemos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año 1999, esto en su artículo 19. Y también tenemos la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas, Adolescentes, LONNA, en su artículo 259 y 260. En el tercer momento tenemos el sustentación metodológica. Esto en cuanto a lo que es el enfoque ontológico, tenemos el enfoque ontológico según Short. Este programa debe ser entendido en el sentido de que todas las interpretaciones científicas del mundo social pueden hacer referencia al signo subjetivo de las acciones de los seres humanos. Esto de donde la realidad, esta realidad social proviene. proviene. Entonces tenemos que el enfoque ontológico es un paradigma interpretativo. Esto en cuanto a lo que es el enfoque ontológico, que es un paradigma interpretativo, esto asumiendo el enfoque de investigación cualitativa. En el contexto epidemiológico tenemos lo que es el sentido de reintegración del enfoque epidemiológico, ya que responde a las exigencias y expectativas del investigador y las condiciones que envuelve el estudio. También tenemos lo que es el enfoque metodológico, en el cual la investigación se apoya más en el método fenomenológico, el cual persigue lo que es la descripción o reconstrucción del cual, analítica de carácter interpretativo de las emociones, sentimientos y también lo que es la forma de expresión de las adolescentes víctimas de abuso sexual infantil. También tenemos lo que fueron los informantes clave. Los informantes clave se fueron seleccionados de manera intencional y fueron entre las informantes femeninas que pudimos obtener. En cuanto a las técnicas de recolección de la información, entrevistas individual, abierta y en profundidad, categorización, triangulización e interpretación. También, una vez recolectada la información, se categoriza, reduciéndola luego a un triángulo. La información se basa en sustento teórico última interpretación. En cuanto a la validez y a la fiabilidad de estos resultados, se realizan a través de métodos inductivos, ya que el objeto de estudio serán investigados desde adentro. Con esto doy finalidad a lo que es los 3 primeros momentos de mi trabajo. Muchas gracias.